En las páginas de la Biblia, entre las palabras inspiradas por la divinidad, existe un reino que trasciende lo humano. Un reino donde seres de luz se alzan en silenciosa majestuosidad, desplegando sus alas en la eternidad. Hoy, emprendemos un viaje épico en busca de respuestas a las preguntas que han inquietado a generaciones enteras. Un viaje que nos sumergirá en las profundidades del misterio, donde ángeles, heraldos de lo divino, acechan en las sombras del relato bíblico. ¿Quiénes son realmente los ángeles? ¿Cómo se organizan en sus distintas categorías? ¿Cuál es su propósito en el grandioso esquema de la fe? Las respuestas se entrelazan con la historia misma de la humanidad, forjando un relato de poder, gloria y misterio. Acompáñanos en este emocionante periplo mientras exploramos las páginas sagradas en busca de las huellas de estas criaturas celestiales. Es hora de desvelar los secretos de los ángeles en la Biblia, un viaje que podría cambiar para siempre tu percepción de lo divino. Prepárate para el éxodo hacia lo desconocido. Parte 1. ¿Quiénes son los ángeles? La primera pregunta que enfrentamos es ¿quiénes son los ángeles? Veamos las Escrituras. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos que los ángeles se mencionan 108 veces. Los ángeles interceden en la vida de los ancianos Abraham y Jacob, como muestra el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, Moisés también se encontró con ángeles durante la peregrinación por el desierto. Éxodo 14:19 dice, el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos. También la columna de nube se apartó de delante de ellos y se puso detrás de ellos. Los ángeles de Dios se nos presentan como el ejército del cielo en las Escrituras. Los ángeles son seres reales, no son figuras míticas ni opiniones. Son personalidades espirituales y tienen un impacto físico. Al igual que el mundo demoníaco está oculto, el mundo angelical también está oculto. Los ángeles nos rodean, su impacto dinámico es innegable. Aunque es posible que no los veas, no hay nada que los ángeles de Dios no observen. Es posible que no puedas tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No puedes manejarlos, pero pueden destruir a los reyes. En la Biblia, el Señor eligió a un ángel en particular para ir delante de Moisés a Egipto, y él solo arrasó a toda una nación. La invencibilidad es una característica importante de los ángeles de Dios. Esta característica invencible indica la diferencia entre los demonios y los ángeles, solo los ejércitos del cielo sobresalen en fuerza. Salmos 103:20 dice, bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su mandato. Hubo una vez una guerra en el cielo. Los ejércitos del cielo, dirigidos por el ángel Miguel, combatieron contra Satanás y sus ángeles. Dios usó a sus ángeles para enfrentar al ejército caído de Satanás. Satanás no pudo tener éxito y ya no hubo lugar ni espacio para él en el cielo. Apocalipsis 12:7-9 nos dice, y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Parte 2. Las categorías de los ángeles. Categorías de los ángeles. En esta parte, discutimos sus nombres y rangos. Los ángeles tienen diferentes rangos. Incluso nuestro Señor usó un término militar en relación con los ángeles. En el momento en que Jesús iba a ser arrestado en el jardín, Pedro tomó una espada e intentó proteger a Jesús, a quien amaba. Jesús dijo en Mateo 26:53, ¿crees que no puedo rogar a mi Padre, y Él me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? La palabra legión era una designación militar romana que se refería a unos 6.000 soldados. En un sentido general, probablemente el grupo más grande de ángeles es lo que podríamos llamar los ángeles regulares. La mayoría de las veces cuando se mencionan los ángeles en la Biblia, se refieren a estos ángeles no identificados de otra manera. Hablar de ángeles ordinarios parece una contradicción en términos, sin embargo, ¿cómo podrían considerarse estos seres creados extraordinarios como algo rutinario? Aún así, en un sentido, esta designación es apropiada cuando los contrastamos con las diversas clases u órdenes únicas de ángeles que menciona la Biblia. Querubines. Los querubines son el primer orden angelical que aparece en las Escrituras.
Aparecen justo después de la caída de Adán y Eva en el relato del Génesis. El Génesis 3 nos narra los acontecimientos en el jardín del Edén. Hubiera sido posible que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre después de desobedecer el mandato de Dios de no participar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del paraíso terrenal. El Señor Dios colocó poderosos querubines al este del jardín del Edén y puso una espada ardiente que se movía de un lado a otro para guardar el camino al árbol de la vida. Hubiera sido aterrador si Adán hubiera probado del árbol de la vida y se hubiera confirmado para siempre en su naturaleza caída. Dios envió a un contingente de grandes y confiables querubines para proteger el camino al árbol y evitarlo. Moisés, curiosamente, la aparición posterior de los querubines en la palabra de Dios se relaciona con la recuperación de lo que se perdió. Moisés recibió instrucciones claras y específicas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo en Éxodo 25. El primero descrito fue el propiciatorio y el arca del pacto, donde Dios prometió encontrarse y comunicarse con Moisés. ¿Qué quiso Dios poner sobre el propiciatorio? Escogió imágenes de los querubines en oro. Observa la interesante descripción que Dios dio a Moisés en Éxodo 25 horas y 18 minutos al 20. Harás asimismo 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Serafines, un grupo diferente de ángeles que se reconoce específicamente son los serafines. La palabra, serafines, en el idioma hebreo, significa, quemadores. Isaías capítulo 6 nos habla de los serafines. El profeta Isaías registró su gloriosa visión en estas palabras: vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Isaías 6, 1 al 2. ¿Qué estaban haciendo los serafines? Isaías 6, 3 dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías supo de inmediato que no tenía derecho a estar en la santa presencia de Dios, y lo reconoció. Isaías 6, 5 al 7 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpiada tu iniquidad. Vivientes, en la versión King James, otro grupo particular de ángeles se llama 4 bestias, pero otra traducción podría ser 4 seres vivientes. Al igual que los serafines, tienen 6 alas y no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 y 19. Miguel, otro rango angelical, el de arcángel, es una posición ocupada por solo un ángel en el registro bíblico. El nombre del arcángel es Miguel, que significa ¿quién es como Dios? Cada vez que escuchas ese nombre, estás escuchando una pregunta: ¿quién es como Dios? A menudo, en las Escrituras, como veremos, los hombres que recibieron visitas angelicales querían adorar a la creación en lugar del Creador. Así que, qué maravilloso y grandioso es que el nombre de Miguel el Arcángel nos invite a dirigir nuestra atención al Dios Todopoderoso. El profeta Daniel nos presenta a Miguel. Daniel había estado orando y Dios había enviado una respuesta por medio de un mensajero que fue obstaculizado en su camino hasta que testificó. Daniel 10:13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se puso delante de mí 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Así que, Miguel tuvo que luchar por el libre paso de la palabra de Dios. Cada vez que lo vemos en las Escrituras, está relacionado con algún tipo de lucha espiritual. En su papel como luchador, Miguel tiene un deber especial con respecto a Israel. Gabriel es otro ángel cuyo nombre se menciona claramente en las Escrituras, que significa poderoso de Dios.
Gabriel sirve a Dios como mensajero en varias instancias, como la entrega de mensajes sobre el reino venidero y el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús, Lucas 1:11, 19, 26 a 33. Lucifer, cuyo nombre original se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 12, significa estrella de la mañana o hijo del alba. Cayó en desgracia debido a su orgullo y a menudo se le llama el diablo, Satanás y el maligno, Juan capítulo 17, versículo 15. Tipos de ángeles. Hay varias categorías menores de ángeles mencionadas en la Biblia, como los santos y los vigilantes. El rey Nabucodonosor se refiere a ellos en Daniel capítulo 4, versículo 13, 17 y 23. Parte 3. El propósito de los ángeles. El propósito de los ángeles es una cuestión de gran importancia en la teología cristiana y se deriva de su función como mensajeros y servidores de Dios en la Biblia. Mensajeros de Dios. Uno de los propósitos más destacados de los ángeles es llevar mensajes divinos a los seres humanos. Vemos ejemplos de esto en toda la Biblia. Gabriel, por ejemplo, entregó importantes mensajes a figuras como Zacarías y María, anunciando el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús respectivamente. También, en el Antiguo Testamento, los ángeles trajeron mensajes a profetas y líderes como Moisés. Servidores de Dios, los ángeles también sirven como agentes ejecutivos de la voluntad de Dios en la tierra. En varias ocasiones, los ángeles actuaron como protectores y guías de personas. Por ejemplo, un ángel guió a los israelitas en el desierto durante el Éxodo. También, un ángel liberó a Pedro de la prisión en el Nuevo Testamento. Adoradores de Dios, los ángeles desempeñan un papel fundamental en la adoración celestial. En el libro de Apocalipsis, se nos da una visión del cielo donde los ángeles están constantemente alabando y adorando a Dios. Su adoración es un ejemplo para los creyentes en la tierra. Ejecutores del juicio de Dios, los ángeles también están involucrados en la ejecución del juicio divino. Vemos ejemplos de esto en la Biblia cuando los ángeles fueron utilizados para llevar a cabo juicios sobre naciones y personas que se habían apartado de Dios. Testigos de la obra de Dios. Los ángeles son testigos de la obra de Dios en la creación y la redención. En el libro de Job, se menciona cómo los ángeles vitorearon cuando Dios creó el mundo. También se nos dice que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente y se convierte. En resumen, los ángeles desempeñan un papel fundamental en la obra de Dios en el mundo y en el cielo. Actúan como mensajeros, servidores, adoradores, ejecutores del juicio divino y testigos de la obra de Dios. Su propósito principal es llevar a cabo la voluntad de Dios y glorificarlo en todo momento.